noches. Hoy, 16 de octubre del 2016, realizaremos los problemas propuestos de la sesión 4. Los integrantes somos Steven Vera, Tamara García, Walter Peralta. y procedemos a realizar los problemas. Primer problema. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. La pelota además es empujada por el viento, produciendo un movimiento horizontal con aceleración constante de 2 metros por segundo. Determinar la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y de impacto, la altura máxima medida desde el suelo y el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura sobre el suelo durante el tiempo de subida. Entonces realizaremos un gráfico para guiarnos. Dice que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo, desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. Entonces, decimos que parte con una velocidad hacia arriba de 20 metros por segundo, desde una azotea de 50 metros de altura. Además, el viento produce una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, hay que calcular la distancia horizontal desde el punto de inicio hasta el punto de impacto, la altura máxima medida desde el suelo y el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando la pelota se encuentra a 60 metros de altura. A 60 metros de altura sería en estos dos puntos, pero no se especifica que es durante el tiempo de subida, es decir, en este. Entonces, escribamos los datos. Tenemos que la aceleración en X es igual a 2 metros por segundo, la aceleración en Y es igual a menos 9.8, lo tomamos como negativo porque la gravedad siempre va a ir hacia abajo y nuestro eje está hacia arriba, y la velocidad final siempre se la calcula velocidad inicial más aceleración por tiempo, por lo que la velocidad en X es igual a velocidad inicial, que no tiene, en X no tiene velocidad inicial porque es lanzada hacia arriba, y la aceleración, que en este caso es 2, por tiempo. La velocidad en Y sería la velocidad inicial con la que parte, que serían los 20 metros por segundo, más la aceleración, que en este caso es negativa, por tiempo. Luego vamos a ver el desplazamiento. El desplazamiento en X sería velocidad inicial por t más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores que tenemos, esto nos queda, como velocidad inicial no tenemos en X, esto se hace 0, y nos queda 1/2 de menos 9.8 por t al cuadrado. La mitad de 9.8 vendría a ser menos 4.9 t al cuadrado. El desplazamiento en Y, en este caso, aquí utilizamos lo mismo, pero esta vez con el eje de coordenadas Y. Velocidad inicial, que en este caso sí hay, que es 20t más 1/2 de la aceleración, y aquí la aceleración es la gravedad, en este caso es menos 4.9 t al cuadrado. Uy, aquí hay un error. El error se va en que aquí era 2 metros sobre segundo, aquí era 2 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto esto se va, porque 2 sobre 2 es 1 y nomás nos quedaría t al cuadrado. Ya, aquí tenemos todas las fórmulas para empezar, y ahora hay que aclarar que aquí lo que buscamos es el punto de impacto con el suelo. El punto de impacto en el eje coordenadas Y vendría a ser Y es igual a menos 50.
porque desde aquí empezamos, de donde lanza la pelota, por lo tanto tiene que llegar a menos 50. Entonces, como ya sabemos cuál es el punto de impacto, tenemos que separar, buscar la ecuación que nos pueda dar algún valor a partir de este. En este caso, el desplazamiento en Y que realiza la pelota es menos 50 y lo podemos colocar en esta ecuación. Vendría a ser menos 50 es igual a 20t más menos 4.9 t al cuadrado. Bueno, pues pasamos todo esto y lo igualamos a 0. Entonces esto se resolvería por una ecuación general, que con la ecuación general el tiempo quedaría 5.83 segundos. Pero en la ecuación general por lo general siempre nos dan dos respuestas. Y la otra respuesta sería menos 1.75 segundos. Cosa que este tiempo que está aquí prácticamente no existe porque no existe un tiempo negativo. Entonces solamente tomamos en cuenta este tiempo. Una vez que ya tenemos el tiempo en el que el proyectil llega hacia acá, ya podemos utilizar este tiempo para reemplazarlo en la fórmula que nos da la distancia en x. La distancia en x está dada por la fórmula menos t al cuadrado. La fórmula menos t al cuadrado. Y el tiempo que demora en llegar aquí en y es el mismo tiempo que demora en llegar aquí en la coordenada x. Por lo que utilizamos este tiempo menos 1.75, perdón, 5,83 al cuadrado, y este valor nos queda 33.99. Es decir, que cuando llega aquí, en Y ha recorrido menos 50 metros tomando desde este eje y 33.99 metros en el eje X. Y tenemos la primera respuesta. En la segunda es la altura máxima medida desde el suelo. Entonces, a la altura máxima, la pelota tendrá que llegar a una velocidad 0 en Y. Es decir, la pelota que inició con una velocidad hacia arriba, al llegar a su punto más alto tendrá que perder toda su velocidad fruto de la aceleración. Por lo tanto, BY es igual a 0. Como ya tenemos aquí el valor de BY es igual a 0, podemos reemplazarlo en una de estas ecuaciones que ya la tenemos. BY es igual a 20 menos 9.8t. Por lo tanto, 0 es igual a 20 menos 9.8t. Despejando esta ecuación, nos queda 20 dividido para 9.8. Y ese valor nos queda 2,04 segundos. Y tenemos el tiempo en el que llega a su altura máxima. Pero la pregunta nos pide la altura máxima y esa aún no la sabemos. Entonces reemplazamos este tiempo en el eje de coordenadas Y, porque la altura máxima se ve con el eje de coordenadas Y. Colocamos el tiempo 20 por 2.04 más menos 4.9 por 2.04 al cuadrado. Resolviendo esta ecuación, el tiempo nos queda 40.8 menos 20.39 y la altura en Y sería 20,41, que es la altura que toma Y desde su punto inicial. La pregunta nos pide desde el suelo. Como en el suelo hay 50 metros de altura de diferencia, sumamos estos 50 metros y la altura máxima nos quedaría de 70.41. Y esta sería la respuesta a la incógnita número 2. Luego nos pide el valor de las componentes tangencial y normal de la aceleración a 60 metros de altura desde que va subiendo. Entonces, para encontrar
los 10 metros de altura desde el eje de referencia, porque nos pide desde 60, pero como estamos partiendo desde aquí, que es nuestro eje de referencia, desde el suelo hay 60 metros y desde nuestro eje de referencia tomamos en cuenta 10 metros. Lo que nos lleva a 10 es igual a la componente en y, que sería esta, 20t menos 4.9t al cuadrado. Resolvemos esto como un sistema de ecuación de segundo grado con la ecuación general y nos quedan dos tiempos. El tiempo 1, 4.53 y el tiempo 2 nos queda 0,45 segundos. Como vamos a tomar el tiempo de subida, por lógica tendría que ser el menor tiempo que nos salga, 0,45, que es el tiempo de subida. Este tiempo, el proyectil también se encuentra a la misma distancia, pero es en la bajada. Entonces, ¿qué hacemos con este tiempo? En este tiempo vamos a calcular las velocidades, a ver a qué velocidad va. Entonces, las velocidades se calculan con estas fórmulas. Velocidad en x es igual a 2t, que sería equivalente a bx es igual a 2 por 0,45, que en total nos da 0.9 metros sobre segundo. La velocidad en y es igual a 20 menos 9.8t, y esto se hace igual a 20 menos 9.8 por 0,45. Entonces la velocidad en y nos queda 15,59 metros sobre segundos. Una vez teniendo las coordenadas de la velocidad en el punto de subida, procedemos a tratar de buscar en qué dirección va el vector velocidad. Y como tenemos la coordenada en x y tenemos la coordenada en y de la velocidad, podemos realizarlo por teorema de Pitágoras. Dice que la velocidad, el vector velocidad, es la raíz de 0.9 elevado al cuadrado más 15.59 elevado al cuadrado, donde nos sale que el vector velocidad tiene 15.61 metros sobre segundos. Una vez tenido esto, ahora analizamos la parte de la aceleración, cómo la aceleración normal y tangencial afectan a la velocidad en este punto. Ya tenemos los dos componentes de la aceleración, 2 y 9.8 que va hacia abajo. Como ahora podemos analizar, la aceleración es 2 y menos 9.8, ya tenemos las coordenadas que siempre van a actuar en todo el sistema. Por lo tanto, la aceleración es igual a la raíz de 2 al cuadrado menos 9.8 al cuadrado. Este resultado nos da un aproximado de 10 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración que afecta. Si la aceleración va con ese sentido, la aceleración en x y la aceleración en y, que sería la gravedad, sería hacia abajo. La coordenada tomaría una inclinación hacia abajo de la aceleración con un módulo de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para hallar los valores que van a afectar a cada uno, sacamos la tangente. Tangente del primer ángulo sería 0.9 sobre 15,59. ¿Ya? Y ese valor nos saca que el primer ángulo es igual a 3.03. La tangente del segundo ángulo sería 2 sobre menos 9.8 metros sobre segundo, lo que nos queda que el segundo ángulo es menos 3.56 por 10 a la menos 3. Y en estos valores
son los ángulos que tomarían en este caso la aceleración con respecto al eje de referencia. Y para saber cómo la aceleración afecta a cada uno, la aceleración tangencial y la normal, que estos serían ya los puntos en los que se encuentran, sacamos aceleración tangencial es igual a 10 coseno del ángulo 1 menos el ángulo 2 y la aceleración normal sería 10 seno del ángulo 1 menos el ángulo 2, que al realizar los respectivos cálculos, nos queda que la aceleración tangencial tiene un módulo de 9.98 y la aceleración normal tiene un módulo de 0.52. Y ahí están resueltas las tres preguntas que nos hacía el ejercicio. El problema 2 dice, un cuerpo baja deslizando un plano inclinado de 30 grados alcanzando al final del mismo una rapidez de 10 metros sobre segundos. A continuación cae siendo arrastrado por el viento en contra, que causa la aceleración horizontal indicada en la figura. La figura es la siguiente. Bueno, pues aquí ya tenemos la figura y dice de que el cuerpo baja deslizando un plano inclinado de 30 grados, alcanzando al final del mismo una rapidez de 10 metros sobre segundos. A continuación cae siendo arrastrado por un viento en contra que causa aceleración horizontal indicada en la figura, que sería esta. Así que determinamos el alcance máximo y la rapidez con la que llega aquí al suelo. Entonces empecemos por calcular el alcance máximo. Entonces colocamos los datos. La aceleración en X, como está en contra de nuestro sistema, para tener una mejor apreciación lo vamos a dibujar. Este es nuestro eje en X y este es nuestro eje en Y. La aceleración en X sería menos 5 porque está en contra del eje en X. Menos 0,5. Y la aceleración en Y, como ya sabemos, es la gravedad, que también está en contra del eje Y. Menos 9.8. Ahora vamos con la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como aquí nos especifica que el bloque va bajando y a lo que baja cae con una velocidad de 10 metros sobre segundos, entonces esta sería nuestra velocidad inicial. Velocidad final en X sería en este caso el 10, pero el 10 hay que descomponerlo en sus coordenadas, y aquí sería coseno del ángulo 30 más la aceleración por tiempo, pero la aceleración es negativa, por lo tanto nos queda menos 0,5 t. La velocidad final en Y tiene el mismo, pero en este caso en seno de 30 menos 9.8 t. Hacemos la corrección aquí en seno porque ahora la coordenada es en Y. Una vez que aquí ya tenemos estas fórmulas, vamos ahora a especificar que una de las preguntas dice el alcance máximo y la rapidez con la que llega al suelo. Es decir, nos especifican datos de este punto.
Entonces, en este punto nos damos cuenta que la variación en y tiene que ser 0, correspondiendo al punto, nuestro punto al sistema de referencia es 0. Luego tenemos que nuestro valor en x aún no lo sabemos, ni tampoco la velocidad final, que es la que nos pregunta. Pues empezamos. La velocidad en y tiene que ser 0. Por lo tanto, este 0, el desplazamiento en y tiene que ser 0. Por lo tanto, este 0 tendrá que ir en la fórmula de desplazamiento. Para hallar la fórmula de desplazamiento, es el desplazamiento en x es igual a la velocidad inicial, sería aquí 10 coseno de 30 t más 1/2 de la aceleración, que en este caso es negativa, por tiempo al cuadrado. Aquí vamos a reemplazar nuestros valores. La componente y, en cambio, es 10 seno de 30t más 1/2 por la aceleración, que en este caso vendría a ser la gravedad, 9.8 t cuadrado. Entonces, aquí, como ya sabemos que tiene que ser 0, esta distancia en el punto no tiene ninguna diferencia en su desplazamiento. 0 es igual al 10 seno de 30 grados más 1/2 de 9.8 por t al cuadrado. Sería. Y aparte, aquí hay que añadir los 200 metros de altura que también posee y. Entonces iniciamos con los 200 metros más menos 4.9 t al cuadrado menos 5t. Realizando esto, tenemos una ecuación con variable de segundo grado. Se puede realizar el procedimiento para sacar la variable t. Le salen dos respuestas por medio de la ecuación general. Una de las respuestas es menos 6,92 segundos y la segunda respuesta es 5,90 segundos. Para lo cual vamos a trabajar con esta porque este valor no existe. Entonces, una vez hallado el tiempo 2, que es el tiempo en el que demora en caer el proyectil en y, también va a ser el mismo tiempo que demora en llegar en x. Entonces, el desplazamiento en x tiene que ser 10 coseno de 30 por 5,90 más 1/2 de menos 0.5 por 5,90 al cuadrado, que es esta reemplazada en la fórmula de el desplazamiento en x. El desplazamiento en x entonces nos quedará 42,39 metros, que sería la altura máxima a la que llega el bloque. Entonces ahora vamos a ver la rapidez con la que llega el suelo. Pues ya una vez ya tenemos el desplazamiento, entonces la rapidez se la sacaría con las fórmulas de velocidad. Y las fórmulas de velocidad están bajo una variable que es el tiempo, que ya la sacamos. Entonces la velocidad en x queda 10 coseno de 30 menos 0.5 y el tiempo que es 5,9. La velocidad final en x nos queda 57.1. La velocidad final en y tiene 10 seno de 30 menos 9.8 por 5,9. Al realizar toda esta ecuación, la velocidad final en y nos queda menos 62.82 metros por segundo, que en sí tiene mucho sentido, ya que en este punto la velocidad tendría que llevar en y este módulo y en x este módulo por el 57.1 y el menos 62.82,
para lo cual junto a sus dos coordenadas tendrían la velocidad hacia este sentido. Nos piden la velocidad, la rapidez con la que llega al suelo. Entonces la rapidez es igual al módulo de la velocidad, en este caso sería 57.1 al cuadrado más menos 62.82 al cuadrado, y la rapidez nos quedaría en total 63.08 metros por segundo. Y es allí donde tenemos la respuesta literal B. Problema número 3, en el que se dice que un móvil se mueve en el plano XY con la aceleración en AX 2 metros sobre segundos al cuadrado, AY menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, que parte desde el origen y con velocidad inicial en X 0 y velocidad inicial en Y 20 metros sobre segundo. Hay que determinar el radio de curvatura en el instante de 2 segundos. Ya tenemos aquí la aceleración, tenemos la velocidad inicial en ambas coordenadas, y ahora vamos a hallar la velocidad final. La velocidad final se halla velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final en X vendría a ser la velocidad inicial 0 más la aceleración, que es 2 por tiempo, y la velocidad final en Y sería 20 más la aceleración, en este caso menos 10 por tiempo. Estas son las fórmulas que emplearemos para hallar la velocidad final. En la velocidad final vamos a hallar ahora el tiempo de 2 segundos, para hallar la velocidad final en la que se encuentra ese móvil. Entonces, velocidad final en X es igual a 2 por 2, que es el tiempo, nos queda 4, y la velocidad final en Y nos queda 20 menos 10 por 2, que nos queda 0. Entonces, esto de aquí está expresado en metros sobre segundos, para lo cual decimos de que el módulo de la velocidad final es la raíz de 4 al cuadrado más 0, que es igual a 4. Entonces ese es el módulo de la raíz, y aquí vamos ahora a hallar la aceleración normal. La aceleración normal sería la misma aceleración que se encuentra en Y, que en este caso es 10 metros sobre segundos. La aceleración normal es igual a la variación de la velocidad sobre los intervalos de tiempo, porque la aceleración normal es aquella aceleración que no cambia, pero cambia el sentido de la velocidad a través del tiempo. No cambia el módulo, sino que cambia el sentido. Y aquí lo que queremos hallar es el radio de curvatura. Por lo tanto, el radio de curvatura en cualquier instante del tiempo va a ser el mismo. Esto sería que la velocidad al cuadrado sobre el radio, según la fórmula ya especificada en los libros. La aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre R. Como ya sabemos el valor de la aceleración normal, sería 10 es igual a la velocidad, que ya dijimos que era 4, al cuadrado sobre el radio que queremos hallar, el radio de curvatura. Despejado todo esto, tenemos que el radio mide 1.6 metros. Y es allí como tenemos el radio de curvatura de este ejercicio. Con la resolución de la sesión 4, vamos a resolver el problema número 4, que nos dice que un patinador desciende por una pista helada, alcanzando al finalizar la pista una rapidez de 45 metros, que es esto, 45 metros por segundo, y en una competición de salto debería alcanzar 90 metros de largo, que es esto de acá, esta distancia. Debería, en una pista inclinada de 60 con respecto al suelo, que es en este caso nuestro suelo. Nos piden determinar cuál es el ángulo con el que tiene que salir para que llegue justo al suelo. Y bueno, como nos dan este ángulo, podemos determinar a qué altura
sale que en este caso sería 45 raíz de 3, y con respecto al eje X, que sería 45. Bueno, descomponemos la velocidad en componente X, que es 45 coseno de alfa, y 45 seno de alfa, que sería su componente en Y, y este sería su componente en X. Decimos como en el eje X no hay aceleración, decimos que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué distancia va a recorrer? Los 45 metros. ¿A qué velocidad? A una velocidad de 45 coseno de alfa, en un tiempo desconocido. Despejamos el tiempo y podemos obtener que es secante de alfa. Ahora tomamos en el eje Y. Como si hay aceleración, en este caso la gravedad, decimos que delta Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Para este caso vamos a usar gravedad 10. Bueno, delta Y, que en este caso es 45 raíz de 3, pero lo tomamos como negativo porque sería final menos inicial. El final sería 0 y el inicial sería 45 raíz de 3, y es por eso que tomamos negativo. Entonces sería 45 raíz de 3. La velocidad inicial en Y, que en este caso es 45 seno de alfa, por el tiempo t, menos un medio de la gravedad, que en este caso es 10, sería 5t cuadrado. Anteriormente obtuvimos este valor del tiempo, y como es el mismo porque es el tiempo de vuelo, lo reemplazamos en esta ecuación. Al reemplazar nos quedaría menos 45 raíz de 3, 45 seno de alfa, por el t, que es lo mismo secante, que es lo mismo decir 1 sobre coseno de alfa, menos 5 elevado al cuadrado 1 sobre coseno al cuadrado de alfa. Seno sobre coseno en este caso sería tangente, menos 5. Este 1 sobre coseno al cuadrado de alfa sería lo mismo decir secante al cuadrado de alfa. Y esto lo podemos expresar como 1 más tangente al cuadrado de alfa. Esto lo reemplazamos acá, nos quedaría 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Como pueden ver, nos quedó una ecuación cuadrática. Luego de resolver la ecuación cuadrática, obtenemos el ángulo 1, que sería 84.5, y el ángulo 2, que sería menos 54.46. Bueno, descartamos este valor porque el ángulo tiene que ser positivo, como pueden ver. Y bueno, después de esto reemplazamos nuestro ángulo acá para obtener el tiempo, que en este caso el tiempo saldría 1.72 segundos. Bueno, la primera pregunta es ¿con qué ángulo debe salir el patinador? Bueno, en este caso nuestro ángulo alfa, que sería 84.5, y nos pide el tiempo que tarde en aterrizar, que en este caso sería el de acá, 1.72 segundos. Vamos a resolver el problema número 5, que nos dice determinar el ángulo con que se debe apuntar un cañón para que se dé un blanco situado a 200 metros, que en este caso este es el blanco y este es nuestro cañón, a una distancia horizontal, o sea, 200 metros en distancia horizontal y 100 metros de altitud. Sabiendo que la rapidez de disparo es 60 metros por segundo, y bueno, nos piden determinar nuestro ángulo θ. Es igual que en el problema anterior, descomponemos nuestro ángulo en dos componentes, en el eje X, que sería 60 coseno de θ, y en el eje Y, que sería 60 seno de θ. Como en el eje X no tiene aceleración, decimos que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué distancia va a recorrer? 200 metros. ¿A qué velocidad?
a 60 coseno de teta en un tiempo t. Décima décima, mitad 10, mitad 3. Entonces nos quedaría que nuestro tiempo es igual a 10, 3 coseno de teta. Ahora en el eje Y decimos que delta Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Para este caso también vamos a usar gravedad 10. ¿Qué desplazamiento va a tener? 100 metros, en este caso es positivo. ¿Cuál es la velocidad inicial? 60 seno de teta. En un tiempo t, que en este caso sería el de acá. 10, 3 coseno de teta, más un medio de la gravedad, que sería 5 por el tiempo al cuadrado, que sería 100, 9 coseno al cuadrado de teta. Tercia, 20, nos quedaría, sacamos décima, nos quedaría 10 igual 20 seno de teta sobre coseno de teta más 50 sobre 9 coseno al cuadrado de teta. Sí. Seno sobre coseno, tangente. 50 sobre 9. Como en el problema anterior, 1 sobre coseno al cuadrado de teta es lo mismo de decir 1 más tangente al cuadrado. Reemplazamos acá. Como pueden ver, nos quedó una ecuación cuadrática de nuevo, de la cual obtendremos dos ángulos. El primer ángulo es 48.66 y el otro ángulo es 67.91. Bueno, al usar este ángulo nos damos cuenta que la pelota obtendría una trayectoria y chocaría contra la pared y no llegaría al blanco. Entonces tenemos que usar el ángulo mayor para que la pelota haga esto y pueda llegar al blanco. Entonces tomamos el ángulo 67.91. Para calcular bueno, esa es nuestra respuesta, pero si queremos calcular el tiempo, simplemente reemplazamos acá y sería 4.43 segundos. Bueno, la respuesta a nuestra pregunta sería 67.91. Problema 6, que dice que un avión vuela desde el punto A hacia el punto B, que se encuentra a 3.000 kilómetros en dirección este, y el viento sopla en 30 grados en dirección suroeste. Trazamos nuestro eje de coordenadas y bueno, el viento soplaría en esta dirección y a 30 grados a una rapidez de 80 kilómetros sobre hora. Y si la rapidez del avión es 600 kilómetros por hora, bueno, el avión nos dice que va a una velocidad del avión que es 600 kilómetros por hora. Determinar el tiempo de vuelo del avión entre las dos localidades. Bueno, el avión tendría que volar, o sea, si el avión vuela en línea recta, sería atraído por el aire y nunca llegaría a su destino. Entonces, la dirección del avión para que pueda llegar al punto B tendría que ser así, con un ángulo alfa. Bueno, en este caso la velocidad 600, que la vamos a descomponer en dos, que sería 600
seno de alfa y 600 coseno de alfa. Igual hacemos con la velocidad del aire. Tendríamos una componente así, que sería 80 seno de 30 y 80 coseno de 30. Bueno, para que el avión pueda llegar a su destino, la velocidad en el eje Y tienen que ser 0. Por lo tanto, estos componentes tienen que ser iguales. Decimos que 600 seno de θ es igual a 80 seno de 30. Bueno, seno de 30 es un medio, nos quedaría 40, sería seno de θ igual a 40 sobre 600. De esto tendríamos que θ es igual a 6.63 grados. Ahora reemplazamos este valor acá. Nos quedaría la velocidad del avión, que es 600 coseno de este ángulo. Bueno, alfa con θ, en este caso sería θ, que sería 6.63, y la velocidad otorgada del aire, que es 80 seno de 30, que en este caso sería 40, todo en kilómetros por hora. Como pueden ver, va en la misma dirección, así que el avión va a tomar la velocidad del aire. Entonces la velocidad total del avión sería 600 coseno de 6.63 más 40, todo esto en kilómetros por hora. Entonces la velocidad total del avión sería eso, que es 635.99 kilómetros sobre hora. Bueno, como no tiene aceleración el avión, la velocidad es constante. Entonces decimos que desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué desplazamiento? La distancia entre A y B, que sería 3000 kilómetros, a una velocidad de 635.99 kilómetros por hora en un tiempo que nos piden determinar. Entonces pasamos a dividir y el tiempo nos da 4.71 horas, que sería la respuesta a nuestro problema. Ya, bueno, ahora yo les voy a explicar el problema 7, propuesto que dice: una rueda de 50 centímetros de diámetro tarda 10 segundos en adquirir una velocidad constante de 360 rpm. El primer literal nos dice: calcular la aceleración angular del movimiento. Ya, para esto es importante conocer los datos, los cuales son el radio, que va a ser 25 centímetros, y como nos pide la aceleración angular, la fórmula de aceleración angular es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero para esto necesitamos la velocidad angular. Y la velocidad angular se la halla con los 360 RPM, que van a ser 360 revoluciones. O sea, acá va a ser revoluciones sobre minutos. Ya, aquí tenemos que hacer una conversión para que la velocidad angular nos quede expresada en radianes sobre segundos. Entonces esto lo vamos a multiplicar por una revolución, que significa una vuelta, que va a ser 2pi, por un minuto, para dejarlo en segundos, un minuto que tiene 60 segundos. Entonces, estoy aquí calculando todo esto. Nos queda 37.70 radianes sobre segundo. Ya, una vez que tenemos esto, vamos a proceder a calcular la aceleración. Ya, entonces la aceleración angular era la variación de la velocidad angular.
que en este caso es aceleración angular final menos la inicial sobre el tiempo. Que nuestra aceleración final, velocidad final va a ser los 37.70 menos la velocidad angular inicial, que era 0, sobre el tiempo que nos daba el problema, que son 10 segundos. Entonces esto, el 3.77 radianes sobre segundo. Ya, ahora el literal B de este problema nos pide calcular cuando la rueda llega a la velocidad anterior, cuál es la velocidad lineal de un punto de la periferia. En este caso nos pide la velocidad lineal. Entonces la velocidad lineal está dada por la velocidad angular por el radio. Como la velocidad tiene que estar en metros sobre segundos, el radio lo tenemos que convertir a metros. Bueno, la velocidad angular nos salió 37.70 y el radio convertido a metros sería 0,25, y esto da como resultado 9.425 metros sobre segundo. Ya, ahora para el literal C nos pide calcular la aceleración centrípeta que posee a los 5 segundos en la rueda del problema. Para esto podemos utilizar esta fórmula. Donde nuestra velocidad angular final no la conocemos y nuestra velocidad inicial era 0. La aceleración que ya le hallamos y el tiempo en el que nos indica que son 5 segundos. Entonces resolvemos esto, nos queda una velocidad angular de 18.85. Ahora, para hallar la velocidad tangencial, era la velocidad angular por el radio, donde nuestra velocidad angular va a ser de 18.85 por los 0,25. Y eso nos da 4.73. Ya, con todo eso vamos a poder hallar la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Reemplazando todo esto, nos queda una aceleración centrípeta de 88.83. Entonces, la aceleración centrípeta nos queda 88.83 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería la resolución de todo el problema 7. Ya, ahora tenemos el problema 8, que nos dice, en esta figura se muestran 3 ruedas. Que está iniciando su movimiento desde el reposo. Si la rueda C acelera a razón de 12 pi radianes sobre segundo al cuadrado durante 2 minutos, ¿cuántas vueltas dio la rueda A en este tiempo? Ya. Primero tenemos que la rueda C tiene de radio 5 centímetros. La rueda B tiene de radio 15 centímetros. Y la rueda A tiene 20 centímetros. Ahora, como nos indica que la rueda C acelera, o sea, su aceleración centrípeta va a ser de 12 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que nos indica el problema. Ya, el tiempo en 2 minutos. Pero como la aceleración está en segundos, tenemos que convertir esos minutos. 2 minutos, pasarlos a segundos. Que serían 120 segundos. Ya. Como sabemos, la velocidad angular es 0, ya que indica el problema que se encuentran en reposo. Y para hallar nuestra velocidad final, usamos la fórmula
de velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Ya, entonces, sabemos que nuestra velocidad angular era 0 más la aceleración, que era 12 pi por el tiempo de 120 segundos. Radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, nuestra velocidad angular final nos queda nos queda 4523.89 radianes sobre segundo. Lo que tenemos aquí sería solo nuestra velocidad angular final para poder hallar la velocidad de A y así determinar las vueltas que ha dado. Entonces, si analizamos esta gráfica, la velocidad de C cuando termina de dar la vuelta, o sea, cuando termina su velocidad, la velocidad final de C va a ser ahora la velocidad inicial que va a tomar B. Y ahora, después, la velocidad final de B va a ser la velocidad inicial de A. Entonces, para eso vamos a hacer una igualación. Que va a ser la velocidad angular de la velocidad tangencial de C va a ser igual a la velocidad tangencial de B. Que esto es igual a la velocidad angular de C por el radio de C. Conocemos esto y conocemos esto para poder hallar la velocidad angular de B. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar. El radio de C, que es 5 centímetros, que lo convertimos a metros, sería 0.05 metros. La velocidad de B que desconocemos por el radio de B, que sería 0.15. Despejamos velocidad angular de B y eso de aquí nos queda ya. Ahora, esta velocidad que teníamos aquí, como indicamos en la figura, va a ser la velocidad angular inicial de A. Entonces vamos a igualar. Conocemos esto y conocemos todo esto de acá. Entonces esto es 1507.96 por el radio de B, que era 0.15, el radio de A, que es 0.20, y despejamos la velocidad angular de A, que nos queda 1130.97. Ya, radianes sobre segundo. Ahora, como conocemos la velocidad angular de A, vamos a hallar las revoluciones de la rueda A. O sea, cuántas vueltas ha dado. ¿Cuántas vueltas ha dado en un segundo? Entonces esto de aquí nos queda 179.99, que eso es redondeado 180 vueltas sobre segundo. Y eso era lo que nos pedía el problema. Bueno, ya, ahora vamos para el problema 9, que dice: un disco de radio 6.3 centímetros rota alrededor del eje horizontal fijo. En su periferia está enrollada una cuerda de la que depende un cuerpo que desciende por la acción de la gravedad. Cuando T igual
0, o sea, con el tiempo en lugar de 0 segundos, la velocidad del cuerpo es de 0.04 metros sobre segundo. Y 2 segundos después, el cuerpo ha descendido 0.2 metros. Determinar las aceleraciones tangencial y normal de un punto del borde del disco. Y el módulo de la aceleración total a los 5 segundos. Ya, la figura planteada en este problema es una rueda con una cuerda que tiene aquí un cuerpo de cabo. Donde esta va a ser su velocidad inicial, que es de 0.04 metros sobre segundo, como indica el problema. Esta va a ser la otra velocidad. Ya, nos pide hallar la aceleración total. A AT le vamos a llamar como aceleración y AT minúscula, aceleración tangencial. Y aquí tenemos como velocidad inicial la fórmula velocidad inicial es rapidez angular por el radio. Entonces, lo que conocemos de esto es la velocidad y el radio. Entonces vamos a reemplazar rapidez angular. El radio, que el radio de este disco es de 6.3 centímetros. Pasado a metro, para que se nos pueda simplificar los metros, es de 0.06 metros. Simplificando todo esto, nos queda que nuestra rapidez angular es de 0.63 radianes sobre segundo. Ya, ahora, para poder hallar lo que el problema nos pide primero es la aceleración tangencial y normal, que la aceleración normal también es conocida como la aceleración centrípeta. Primero la vamos a despejar de esta forma. Aquí hemos despejado la aceleración tangencial, siendo 2 multiplicado por h menos velocidad inicial por el tiempo dividido por el tiempo al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. 0.2, que es lo que ha descendido el cuerpo después de 2 segundos. Entonces va a ser 0.02 menos la velocidad inicial, que era 0.04, por el tiempo, que era 2 segundos, sobre el tiempo al cuadrado, que va a ser tiempo al cuadrado 4 segundos. Eso va a ser igual a la aceleración tangencial. Ya, entonces despejando todo esto y los cálculos, ya haciendo todos los cálculos nos queda 0.06. Ya, de ahí procedemos a calcular la aceleración normal, que sea la aceleración, que sería aceleración tangencial es igual a aceleración por el radio. La aceleración, despejando aceleración, nos queda 0.06 metros sobre segundo al cuadrado sobre 0.03, perdón, 0.06 metros. Eso nos queda que
esto nos queda 0,95 en radianes sobre segundo al cuadrado, transformado a radianes. Ya, ahora, ya conociendo esto, ponte en el centro. Ya conociendo esto, procedemos a calcular la aceleración, procedemos a calcular la rapidez final. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Como la rapidez angular inicial, que ya la calculamos, que era de 0.63 radianes sobre segundos, más la aceleración, que es 0.95 radianes sobre segundos, por el tiempo que nos pide el problema, que es 0.5 segundos. Ya, calculando todo esto, nos queda 1.5 radianes sobre segundo. Ya, ahora, ¿qué hacemos con esto? Esto aquí lo utilizamos para poder hallar la aceleración normal o centrípeta, que eso es igual a la rapidez angular al cuadrado, la rapidez por el radio. Y esto nos queda 0,76 metros sobre segundo. Ahí está ya resuelto lo que nos indicaba el problema, que era determinar la aceleración tangencial y la normal. Esta es la aceleración normal y la aceleración tangencial es esta. Ya, ahora nos pide hallar el módulo de la aceleración total. Entonces la aceleración total como módulo, tal como módulo, no es más que la raíz cuadrada de las sumas de las aceleraciones al cuadrado. Entonces sería el de la aceleración normal, que sería 0,076 al cuadrado, más la aceleración tangencial, que era 0,06 al cuadrado. Resolviendo todo esto, nos queda 0,097 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería la aceleración total del problema. Gracias.